Mi esposa bromeó diciendo, mi ex era más grande, hasta que una frase salvaje le borró la sonrisa burlona de la cara. Ahí donde los matrimonios perfectos se quiebran por un mensaje de texto, o por un secreto oculto. Si quieres historias que se sientan reales, y que golpeen fuerte, suscríbete y quédate hasta el final, porque la verdad definitiva, es la que siempre recordarás. ¿Qué haces cuando tu esposa sonríe con burla, levanta su copa, y dice: al menos mi ex era más grande, con toda una mesa viéndote tragar el trago amargo? No grité. No supliqué. No salí furioso, como un exaltado. La miré fijamente a los ojos, y le dije, puede que tu ex haya sido más grande. Pero yo soy a quien nunca podrás estar a la altura. Su sonrisa murió en el acto, porque aquello no era una broma. Era un golpe bajo en público. Y yo ya estaba harto de ser el tipo que mantiene la paz, mientras se pierde a sí mismo. Quédate conmigo. Suscríbete, para que no te pierdas ni un minuto de lo que sigue. Porque, después de esa frase, no me puse a pelear en la mesa. Cambié las reglas del juego. Déjame retroceder, a cuando todo aún parecía normal. Nuestro aniversario de 12 años. Un restaurante de carnes, en los suburbios de Dallas. El tipo de lugar con madera oscura, luces tenues, y precios que te obligan a sentarte más derecho. Parejas por todas partes, fingiendo que les va de maravilla. Yo estaba haciendo lo que siempre he hecho, mantener el control, asegurar el sustento. Y asegurarme de que la vida que construimos, no se tambaleara. Ese es mi terreno. A Kendra le encantaba este lugar, porque venía con público. Podía resumir todo un matrimonio, en una sola foto. Barbilla en alto, sonrisa perfecta, como si nada se filtrara jamás por las grietas. Dylan y Marisa también estaban allí. Energía de compañeros de trabajo, energía de vecinos, el tipo de personas que hacen que una mesa se sienta como un pequeño escenario. Yo, por mi parte, siempre leo la letra pequeña. Solo que nunca pensé que la necesitaría durante la cena. La noche empezó tranquila. La carne chisporroteando, las copas tintineando, esa risa cómoda que la gente usa cuando quiere que el mundo piense que son felices. Kendra estaba en su elemento, contando historias, acertando bromas. Recibiendo esa pequeña dosis de atención, cada vez que alguien se inclinaba para escuchar. Yo la observaba de la manera en que observas a alguien, a quien has amado por mucho tiempo. Familiar, orgulloso, un poco cansado. Luego llegó el brindis. Levantó su copa, me sonrió directamente, y dijo, al menos mi ex era más grande. Así de simple, como si fuera un comentario lindo, como si no fuera nada. La mesa estalló. Risas reales, no crueles, pero algo peor. Espontáneas. El estómago se me encogió. Sentí que el calor me subía por el cuello, y luego se volvía frío. Dylan fue quien se rió más fuerte, como si la estuviera ayudando a rematar el chiste. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no era humor. Era una demostración de poder, y todos acababan de avalarla. Las risas continuaron, pero yo no me uní. No exploté. Me quedé en silencio, no enfurruñado, solo cerrando la puerta dentro de mí. Tomé mi servilleta de tela, y la doblé de manera lenta, deliberada. Como si estuviera guardando algo que ya no iba a devolver. Luego miré directamente a Kendra. Sin sonrisas, sin enojo, sin rogarle que retirara lo dicho. Le dije, gracias por la honestidad. Eso fue todo. La mesa no supo qué hacer, con ese tipo de calma. Los tenedores se detuvieron, a mitad de camino hacia las bocas. De repente, la gente se interesó mucho en sus platos, en sus cuchillos. En la condensación de sus vasos. La sonrisa de Kendra tembló, como si quisiera seguir actuando. Amor, rió ella. Demasiado ligera, demasiado rápido. Es una broma. Pero el ambiente no se rió con ella. El silencio golpeó mucho más fuerte que cualquier grito.
Volvió a apoyarse en esa misma risa, como si el volumen pudiera arreglar lo que acababa de romper. ¿No estás enojado de verdad, o sí? Incliné la cabeza, lentamente, casi con curiosidad. ¿Por qué habría de estarlo?, le dije. Suena como un buen recuerdo. Eso aterrizó de forma diferente. Su sonrisa burlona no desapareció de golpe. Solo resbaló. Un pequeño parpadeo detrás de sus ojos. Como si se hubiera dado cuenta de que había ido demasiado lejos. Y no había una forma elegante de retroceder. No la castigué con un discurso. No empecé una pelea en público. Simplemente me levanté, me arreglé la chaqueta. Y le di a la mesa un cortés asentimiento con la cabeza. Con permiso. Y salí caminando. Sin portazos, sin salidas dramáticas. Solo esa salida silenciosa que hace que la gente te siga con la mirada. Preguntándose si acaso debieron haberse reído. No me fui enojado. Me fui seguro de mí mismo. No volví a nuestra habitación. Ocupé el cuarto de invitados, como si fuera una oficina de la que estaba renunciando. Tranquilo, limpio, sin necesidad de dar explicaciones. Ni siquiera me cambié de ropa. Me acosté completamente vestido, mirando al techo, mientras la casa hacía sus ruiditos nocturnos. El aire acondicionado encendiéndose, el hielo acomodándose, el zumbido distante de una vida. Que de repente, se sentía prestada. Cerca de la medianoche, la escuché tocar. 3 toques suaves. Ese tono de comedia televisiva, que usaba cuando quería borrar su propio mal comportamiento. Vamos, no te pongas así, dijo Kendra, medio riendo, como si yo fuera el problema. No, lo siento. Es solo que... Estás siendo un dramático. Y fue ahí, cuando todo encajó. Ella no necesitaba amor, para sentirse poderosa. Necesitaba mi reacción. Mi incomodidad era su combustible. Sentí que algo dentro de mí se paralizó. Había terminado de tragarme mi orgullo. Esa fue la última vez que se rió en mi casa. A las 4:42 de la mañana, me levanté como si fuera un día de trabajo normal. Sin discursos, sin notas, solo movimiento. Cerré una pequeña bolsa de viaje, tomé mi caja de relojes, un par de camisas. Las cosas que importaban, y dejé el resto, como peso muerto. Antes de salir, metí la mano en mi closet, y deslicé una pequeña llave de bronce. De un gancho detrás de mis cinturones. Había estado ahí todo el tiempo, escondida a simple vista. Ella la había visto 1000 veces, y nunca preguntó por ella. Porque a ella nunca le importó nada que no brillara. Afuera, el aire era fresco y cortante, el vecindario aún a oscuras. Y las luces de los porches brillando, como pequeños testigos silenciosos. Conduje mi camioneta suavemente por la calle, sin luces iluminando las ventanas. Sin drama que alimentar. Manejé hacia el centro, hacia una parte de mi vida, que ella no sabía que existía. Y mientras el perfil de la ciudad iba apareciendo, me di cuenta de algo, que me dio mucha calma. No me había preparado solo para esta noche. Me había estado preparando para ella. Sin gritos, solo decisiones. El edificio del centro no parecía gran cosa desde la calle. Vidrio, acero, dinero discreto. Estacioné, subí en el elevador, y abrí una puerta que Kendra no sabía que existía. El contrato de alquiler no estaba a mi nombre. Se manejaba a través de una pequeña empresa fantasma, que creé hace años. Cuando todavía creía que un por si acaso, era la responsabilidad de un hombre maduro. Adentro había una vida en paralelo. Un closet de repuesto con camisas de trabajo, una caja fuerte, copias de títulos y contratos. Discos duros de respaldo, carpetas bancarias. Todo organizado de la misma forma en que mantengo mis emociones. No estaba orgulloso. No estaba enojado. Estaba tranquilo, de una manera que me asustaba un poco. Hice café negro, me senté en el pequeño escritorio.
Y comencé a ejecutar el plan que esperaba no tener que usar jamás. El amor es real, pero la vida es cara. Ella pensaba que la traición era intimidad. Jamás esperó que yo fuera previsor. De vuelta en casa, Kendra se despertó en una cama vacía. Dentro de una casa que no le devolvía el saludo. Sin olor a café, sin ruidos en la cocina, solo un silencio que caía pesado sobre los muebles. Revisó la recámara, y luego el closet. La mitad de mis cosas había desaparecido. La caja de relojes, los cinturones, los zapatos negros que casi no usaba. Pero que guardaba de todos modos. Esas pequeñas ausencias se suman muy rápido, cuando estás acostumbrada a ser el centro de gravedad. Llamó a mi teléfono. Lo dejé sonar una vez, y luego colgué. Volvió a llamar, rechacé la llamada. A la tercera vez, me escribió un mensaje tierno, como si todavía estuviéramos jugando, ¿de acuerdo? Ya dejaste claro tu punto. Regresa a casa. Pero incluso ella podía sentirlo. Esto no era un berrinche. Algo andaba mal. El tipo de mal que no puedes borrar con una sonrisa. Y, por primera vez, su sonrisa burlona no apareció cuando ella se lo ordenó. El asunto es este. Yo no soy impulsivo. No exploto de la nada. Llevaba años recolectando claridad, acumulándola en silencio, como recibos en un cajón. El pequeño giro de ojos, cuando yo hablaba. Las bromas que caían siempre, con un tono un poco demasiado afilado. La forma en que me menospreciaba, y luego sonreía. Como si debiera agradecerle por mantener un ambiente relajado. Yo me lo tragaba, lo suavizaba, y lo llamaba matrimonio. Yo siempre fui el equipo de limpieza, el que se disculpaba primero, el que pagaba las cenas. El que enviaba los mensajes para quedar bien. El que arreglaba la tensión que ella iba dejando atrás. Esa noche en el restaurante, no fue la primera vez que intentó hacerme sentir menos. Solo fue la primera vez que lo hizo en público y esperó que yo lo soportara. Y ahí, me di cuenta de algo muy simple. No necesitaba castigarla. Solo necesitaba dejar de protegerla. No inventé rumores. Solo dejé de encubrirla. Al día siguiente, Kendra hizo lo que siempre hacía, cuando algo se sentía inestable. Creó su propia narrativa. Publicó nuestra foto de aniversario, esa donde ella lucía radiante, y yo parecía un mueble de fondo. A medio parpadear. En la descripción puso, 12 años de fortaleza. Y todavía riendo. Los me gusta llegaron rápido al principio. Amigas de pilates, vecinos, los habituales corazoncitos de personas. Que tocan la pantalla 2 veces por costumbre. Luego, todo se estancó. No un desplome, sino una pausa. Ese tipo de pausa, que te eriza la piel. Una pareja con la que teníamos planes para almorzar, Chase y Amanda, le enviaron un mensaje. Surgió un imprevisto. Sin intenciones de reprogramar, solo una salida limpia. Luego, el chat grupal se quedó en silencio. 0 memes, ningún feliz lunes, 0 ruido. Kendra actualizó su publicación, como si ésta le debiera un poco de tranquilidad. Otra vez. Cada vez que cargaba la página, el silencio se hacía más fuerte, porque el silencio se propaga. Es contagioso, es frío. Para esa tarde, su publicación recibió un comentario, de una cuenta que no reconoció. Solo una línea, yo no me habría reído. Sin emojis, sin contexto. Se quedó ahí publicado, como una quemadura de cigarrillo en una camisa blanca. Kendra lo borró a los pocos minutos, y luego volvió a subir la misma foto con un texto nuevo. Algo más ligero, algo tipo, te amo, bebé. Como si pudiera limpiar toda la habitación, usando un simple filtro. Pero el chat grupal, no volvió a la vida. Ella lanzó una broma y un GIF, y fue dejada en visto por mujeres. Que normalmente vivían para ese tipo de atención. Luego, una de ellas la bloqueó. Desapareció por completo. Fue entonces,
cuando su confianza finalmente se quebró. Me llamó, con voz tensa, tratando de sonar molesta en lugar de asustada. Rafe, la gente está actuando raro. ¿Qué es todo esto? Por primera vez, su encanto no funcionó, porque ya no quedaba público al cual encantar. Sentado en mi departamento del centro, yo no estaba celebrando. Estaba observando cómo la lógica seguía su curso. La mayoría de nuestros amigos no eran realmente de ella, o míos. Eran nuestros. Y yo había sido el pegamento todo este tiempo, sin darme cuenta. Yo era el que recordaba los cumpleaños. El que enviaba flores, cuando la mamá de alguien enfermaba. El que preguntaba cómo seguían, después de una cirugía. El que contestaba el teléfono, cuando las cosas se ponían incómodas. El que mantenía las luces sociales encendidas. De la misma forma en que mantenía las luces de la casa. Kendra no hacía eso. Ella era el espectáculo. Brillo, anécdotas, sonrisas para impresionar. Y no hay nada de malo en eso, hasta que el espectáculo se vuelve cruel. Cuando yo di un paso atrás, toda esa red de amigos no explotó. Simplemente se desconectó. La gente no la eligió a ella. Eligieron la estabilidad. Y ella empezó a sentirlo en tiempo real, como si la estuvieran borrando. Un silencio cortés a la vez. Para cuando la helada social se instaló, Kendra salió en busca de una voz neutral. Alguien a quien creía poder manipular. Se comunicó con Lucas Reed, el chico en el que todos confiaban por mantenerse neutral. El clásico tipo mediador corporativo, tranquilo, educado, difícil de alterar. Se reunieron en una cafetería tranquila, y Kendra hizo lo de siempre. Suavizó su tono, abrió mucho los ojos, y se hizo pasar por una incomprendida. Fue una broma, dijo. No lo engañé. No hice nada malo. Lucas no mordió el anzuelo. La miró fijamente, como si estuviera pesando las palabras en una balanza. Lo convertiste en el blanco de las burlas públicamente, le dijo. Sin drama, solo un hecho. Luego añadió, más bajo, más frío, pensaste que tu encanto arreglaría lo que tu boca rompió. Ella esperó algo de consuelo. Lucas se levantó, asintió una vez, y se fue. Ni abrazos, ni palabras de apoyo, simplemente terminó con ella. Esa misma semana, cuando el silencio no le dio la reacción que necesitaba, Kendra fue a buscar algo sólido. Dinero. Abrió la aplicación del banco, para transferir fondos de un viaje de fin de semana que les había prometido a sus amigas. Movió el pulgar, con simple memoria muscular. Error de inicio de sesión. Parpadeó. Lo intentó de nuevo. Cuenta no encontrada. Ahí es cuando el pánico empieza a sonar a irritación. Porque el orgullo no deja que el miedo hable primero. Agarró su computadora, tecleó rápido, e intentó entrar desde el navegador. Seguía sin funcionar. Llamó a servicio al cliente, y mantuvo un tono razonable, pero su voz tenía un ligero temblor. Como un vaso a punto de romperse. Después de estar en espera, y de 2 transferencias, apareció una voz nueva. Suave, cuidadosa. Habla Evan, gerente senior de cuentas, dijo. Luego le hizo la pregunta, que la dejó paralizada. Señora Kalewa, ¿ha tenido algún cambio reciente en su estado civil? Su dinero se esfumó, de la misma forma en que lo hizo mi paciencia, en silencio. Evan no sonaba arrogante. Sonaba preparado, como si estuviera leyendo un guión, que no disfrutaba leer. El señor Kalewa se retiró de la cuenta conjunta hace meses, dijo él. Me podía imaginar a Kendra, agarrándose al borde de la encimera, tratando de forzar al mundo a volver a su lugar. Él no puede simplemente, empezó a decir. Evan la interrumpió suavemente. Sí puede. Su acuerdo prenupcial incluye una cláusula de cancelación que se activa por un acto documentado, de humillación pública. Ella se quedó callada.
Humillación pública, repitió, como si las palabras estuvieran en otro idioma. Evan suspiró. La cena fue grabada. Las imágenes fueron verificadas. La cuenta conjunta fue congelada. Y luego dividida. La parte de él se encuentra ahora en una cuenta privada. Únicamente bajo su nombre. Fue entonces cuando, por fin, entendió el golpe. No sintió enojo, ni el corazón roto, solo matemáticas. Esto no fue algo repentino. Aquella broma no lastimó mi ego. Simplemente activó una trampa legal, que yo había preparado hace años. Después de la llamada al banco, solo le quedaba un lugar al cual acudir, su padre. Y Kendra odiaba eso. No porque Graham fuera cruel, sino porque pedirle ayuda significaba admitir que había perdido el control. Se presentó en la casa de él, a media mañana, con un suéter de cachemira. Gafas de sol puestas a modo de armadura. Y la voz ya suavizada en ese tono de he pasado por tantas cosas. Caminó de un lado a otro por el pasillo, y luego le soltó la historia que ella quería que él creyera. Según ella, yo estaba siendo vengativo, mezquino, un inmaduro haciendo un berrinche. Por un chiste estúpido. Lo llamó drama. Lo llamó castigo. Graham no la interrumpió ni una vez. Solo escuchaba, dándole vueltas a su bebida, con la mirada fija. Ese tipo de silencio, del que no puedes salir usando tu encanto. Y, cuando finalmente se quedó sin aliento, dijo ella, pequeñita y a la defensiva, no sé qué hice para merecer esto. El silencio de Graham fue el primer juicio real, que ella no pudo manipular. Kendra me dijo después, que creía que mi suegro le iba a gritar. No lo hizo. Graham simplemente dejó su vaso sobre la mesa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y preguntó tan claro como el agua, ¿por qué humillarías a un hombre como Rafe? Ella intentó restarle importancia con una risa, tensa y nerviosa. Esa es una palabra muy fuerte, papá. Fue una broma. Graham no parpadeó. ¿Crees que el silencio significa debilidad? Esa pregunta golpeó más fuerte que cualquier regaño, porque toda la vida de Kendra se basaba en el ruido, el encanto, en dar la vuelta a las cosas, y en una sonrisa rápida. Para hacer borrón y cuenta nueva. Abrió la boca, y luego se detuvo. No se le ocurrió nada inteligente. Ningún ángulo a su favor, ningún rescate. Graham se levantó sin suspirar, caminó hacia el librero, y sacó una carpeta negra. Como si ya hubiera terminado de escuchar cuentos, y estuviera listo para hablar de los hechos. En ese momento, se dio cuenta de que su propio padre no iba a respaldar su versión. Graham regresó, y deslizó una sola fotografía sobre la mesa de centro. Kendra la recogió, y se quedó paralizada. Era yo, hace años, de pie afuera de un juzgado, estrechando la mano de Graham. No era una foto de fiesta, ni un momento para sonreír en Instagram. Era el tipo de apretón de manos que hacen los hombres cuando se acaba de firmar algo de verdad. Ese día, dijo Graham con voz calmada, Rafe y yo formamos el fideicomiso Whitmore. Kendra parpadeó, como si la habitación se moviera. Tú y él. Graham asintió. Ha sido mi socio silencioso durante 11 años. El hombre al que le confío, la mitad de mi legado. Ella susurró, ¿por qué no lo sabía? Graham no levantó la voz. No tenía por qué decírtelo, porque esto nunca se trató de ti. Y fue en ese instante, cuando ella finalmente lo comprendió. No se casó con un hombre inofensivo. Se casó con el hombre detrás del telón, y se había estado burlando de él. Como si fuera parte del mobiliario. Kendra salió de la casa de Graham, más callada de lo que entró. No estaba enojada, ni ofendida, solo desconcertada. Se podía notar en la forma en que agarraba sus llaves, con demasiada fuerza. Como si el metal pudiera mantenerla firme. En el viaje de regreso, los recuerdos empezaron a repetirse, pero con subtítulos nuevos.
Cada vez que decía que mi trabajo era aburrido. Cada vez que bromeaba con que yo era una opción segura, cada vez que sonreía. Como si yo debiera estar agradecido de que me hubiera elegido. Se dio cuenta de que, en realidad, nunca me había mirado. Miraba a la versión de mí, que la hacía sentir poderosa. El teléfono no dejaba de vibrar en su bolso, pero cuando lo revisaba, no eran mensajes de apoyo. Era el silencio, disfrazado de notificaciones. Nadie quería hablar con ella. Nadie quería involucrarse en el problema. Y por primera vez, sintió lo que yo había estado sintiendo, durante tantos años, presente. Pero invisible, como un fantasma en su propia vida. El hombre al que menospreciaba en público, era el mismo que sostenía todo su mundo. Esa misma tarde, llegó un sedán negro, con la apariencia de pertenecer a alguien importante. O a alguien muy cuidadoso. Un mensajero bajó del auto, sin charlas de cortesía, y le entregó a Kendra un sobre grueso. De color crema, con su nombre legal completo, impreso limpiamente en la parte de enfrente. Sin dirección de remitente, solo peso. Lo metió a la casa, y se quedó mirándolo, como si mirarlo pudiera cambiar lo que había dentro. Cuando por fin lo abrió, la primera página era una carta de un bufete de abogados, educada, fría. Y sin vacíos legales. Cláusula 17C activada. La casa, nuestra casa, había sido reasignada como mi propiedad exclusiva. Leyó esa línea 2 veces, y luego una tercera. Porque su cerebro seguía intentando suavizar la noticia. Esta revocación es permanente. Las manos le empezaron a temblar. Entonces lo vio. Una nota adhesiva amarilla, pegada en la última página, con mi letra, tan impecable como una firma. Gracias por la honestidad. Las piernas le fallaron en las escaleras. Se sentó de golpe, respirando agitada, dándose cuenta de que no la estaba echando. La estaba borrando de mi vida. Esa noche, Kendra hizo lo que hace la gente, cuando la realidad deja de negociar contigo. Empezó a buscar en Google, cláusulas prenupciales, humillación pública en el matrimonio. Acuerdo por daño a la reputación. Abrió el PDF del que se había reído, hace ya tantos años, ese mismo que firmó. Como si fuera un simple trámite. Esta vez, leyó cada línea como si pudiera morder. Y ahí estaba, claro y crudo, daño público a la reputación, verbal o social. Que desencadenará el retiro de los bienes compartidos. Ella no solo había pisado una mina terrestre. Ella misma había firmado el mapa. La casa se veía igual. Sus velas, sus cojines, sus fotos enmarcadas, pero se sentía diferente. Como si las paredes hubieran sido vendidas, justo debajo de sus pies. Durmió sola, en esas sábanas de algodón caras, pero se sentían como sábanas de hospital. Un nuevo miedo se instaló en ella. Ya no le quedaba nada, con qué negociar. No perdió una casa. Perdió su lugar en el mundo. 2 días después, llegó un correo a su bandeja de entrada, con el tipo de asunto que grita estatus. Invitación a la gala de la fundación. Diseño limpio. Pocas palabras. Máximo significado. Lo abrió, y vio la línea de los patrocinadores. Mi nombre, el nombre de su padre, y el mío otra vez. Centrado, como si fuera un sello. Kalewo. Whitmore. Rafe Kalewa. Kendra se quedó mirándolo, el tiempo suficiente para que la pantalla se oscureciera. Esto no era una ofrenda de paz. Era un recordatorio. Aún así, confirmó su asistencia, sí. Porque, cuando tu mundo empieza a encogerse, corres hacia el último lugar. Donde todavía pareces ser alguien importante. Trataba esa noche, como si fuera una campaña electoral. Eligió el vestido para verse poderosa, el maquillaje para tener el control. Y ensayó la sonrisa en el espejo, hasta que se vio completamente natural. Se dijo a sí misma que podía entrar, recuperar a la gente. Y volver a darle la vuelta a la narrativa, a su favor. Lo que ella no sabía, era que esa sala,
ya había elegido un bando. Kendra entró a ese salón de baile, como si todavía fuera la dueña del lugar. Vestido negro, barbilla en alto, sonrisa preparada. Y la sala no se abalanzó sobre ella. Las cabezas giraron, lanzaron miradas rápidas y educadas, y luego se apartaron. Como si ella no valiera la pena como para hacer una pausa. Personas a las que había abrazado en el brunch, mujeres que antes gritaban su nombre. De un lado al otro del patio, de repente encontraban algo sumamente fascinante. Mirando por encima del hombro de ella. Las conversaciones no se detuvieron. Simplemente la esquivaron. Se acercó a la barra, y pidió algo demasiado caro, el tipo de bebida que sostienes. Cuando necesitas que tus manos se vean firmes. Entonces me vio. Yo no estaba escondido en un rincón. Estaba cerca del centro, tranquilo, seguro de mí mismo, hablando con dos hombres de traje. Mientras ellos se inclinaban, como si cada palabra mía importara. Yo no me veía más grande. Me veía seguro. Fue entonces cuando entendió cuál era el verdadero castigo. No la estaban odiando. La estaban ignorando. Y la indiferencia dolía mucho más que el odio. Me observó, como si estuviera intentando atrapar a la vieja versión de mí. A punto de salir a la luz. Pero la versión que ella recordaba, la que merodeaba, la que suavizaba las cosas. La que calmaba el ambiente, ya no existía. Una mujer, con un vestido verde pálido, se acercó. Sí, más joven, segura de sí misma, con esa actitud tranquila que no busca la aprobación de nadie. Tocó mi brazo como si fuera lo más normal del mundo, como si ese fuera su lugar. Yo sonreí, y no fue forzado. No era esa sonrisa de esposo educado, que yo usaba para mantener a Kendra brillando. Era real, relajada. Kendra dio 2 pasos hacia adelante, y un miembro de la junta se interpuso justo en su camino. Todo puros besos al aire y charla trivial, como si bloquearle el paso fuera una cortesía. Finalmente, alguien más la miró, y dijo, «Oh, hola Kendra». Nada de señora Kalewa. Cero calidez, solo un nombre flotando en el aire. Nuestras miradas se cruzaron, por un segundo. Le di un solo asentimiento con la cabeza, nada más, y volví a mi conversación. En esa sala, ella no era mi esposa. Era ruido de fondo. Las luces bajaron un poco, y la anfitriona subió al escenario, con esa elegancia ensayada. Típica de las galas benéficas. Esta noche, honramos a alguien, a quien tal vez conozcan como una persona humilde, dijo. Sonriendo hacia mí. Pero no se equivoquen, es muy astuto. Una ola de aplausos recorrió la sala en señal de acuerdo. Me puse de pie, subí, ajusté el micrófono una vez, y miré al público. Sin buscar a nadie, sin estar nervioso, solo firme. Seré breve, dije. Siempre he creído en invertir, en cosas que perduran. En la educación, en la integridad. Y a veces. En el silencio. Risas suaves, cómodas. Luego dejé que el silencio cayera un instante. Hace poco aprendí que las palabras se quedan grabadas, y que, a veces, una broma hace mucho más daño del que el silencio podría hacer jamás. La sala volvió a reír. Luego, las risas se fueron apagando, porque las cabezas se giraron. Como si fueran agujas de una brújula. Las miradas encontraron a Kendra. Ella estaba sentada, completamente inmóvil, con una sonrisa pegada en el rostro, pero esta empezó a resquebrajarse por los bordes. Yo no había dicho su nombre. No me hizo falta. La multitud hizo el trabajo sucio por mí. Después del discurso, la velada siguió su curso, como siempre ocurre. Más bebidas, más charlas, más sonrisas cuidadosas. Pero Kendra no se movió al ritmo de la fiesta. Se quedó de pie en medio de la gente, y aún así, se sentía sola. Como si se hubiera contagiado de algo, de lo que nadie quería estar cerca. Nadie le pidió una foto.
Nadie la acercó para preguntarle rápidamente, ¿estás bien? Se alejaban de ella trazando curvas educadas, dejando un espacio vacío. Ahí donde solía haber calidez. Y fue entonces, cuando se fijó un solo objetivo. Yo. No buscaba amor, ni arreglar las cosas, solo buscaba una reacción. Porque si lograba que yo discutiera, que alzara la voz, que la persiguiera, entonces podría decirse a sí misma, que ella todavía me importaba. Me vio cerca del guardarropa, solo por una vez, ajustándome el gemelo de la camisa.